Porque lo prometido es deuda, les traigo una nueva reseña del Maestro del Terror. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y les traigo la reseña de esta semana. El libro por excelencia que traigo para todas y todos ustedes es uno que sin duda me ha dejado realmente emocionado. Y no les hablo de ningún otro que de Los Ojos del Dragón del Maestro del Terror, Stephen King, que sin duda alguna es un autor que realmente amamos y apreciamos todos los lectores. Esta lectura fue publicada en 1984 y rompe con todos los esquemas establecidos por Stephen King, ya que no nos ofrece un libro de terror y también se diferencia bastante de todas sus obras pasadas y las posteriores, ya que hasta el momento no nos hemos encontrado con otro igual. ¿Por qué les digo esto? Porque este es transmitido por medio de la técnica del cuento, ocupando un narrador principal que nos va llevando y al mismo tiempo nos va atrapando en esta gran historia. Es como si fuera un cuento de hadas infantil, pero con ese toque especial que solo Stephen King pudo darle. La historia entra en el género fantástico, ya que nos ofrece una realidad sumamente fantasiosa, pero al mismo tiempo increíble. El contexto de la historia es 100% medieval, en donde hay reyes y reinos, caballeros y batallas, magos y mucha magia que se desborda por doquier, pero también hay dragones y seres increíbles, así que prepárate para una historia que realmente te hará imaginar bastante. Creo que si quieres comenzar con el universo de Stephen King y con la literatura de este gran hombre, este es uno de los libros que te recomiendo para empezar, pero eso sí, no te confíes porque el estilo de Stephen King es muy diferente a lo que aquí viene escrito. Sin embargo, esta es una lectura amena y muy entretenida. Aquí no te encontrarás con tantas descripciones como lo harás con otros de sus libros, pero sí te encontrarás cara a cara con una historia envolvente y sumamente emocionante. Pero bueno, no se diga más y vamos a desmenuzar esta historia. De entrada quiero presentarte a los personajes principales, ya que todos tienen un toque sumamente especial. El primero de ellos es el rey Roland, quien en su reinado es sumamente aclamado porque le acompaña una fama increíble al haber sido el único hombre capaz de enfrentar y derrotar al último dragón de su especie, el dragón Niner, que termina decapitado y puesto en su sala principal, demostrando que él es un rey brutal, despiadado, pero sobre todo responsable y que ama a su pueblo. Sin embargo, tiene también sus debilidades. El rey Roland le gusta mucho el alcohol, le gusta la borrachera, y tiene un detalle específico que es muy interesante y un poco relevante en la historia, ya que a él no le atraen las mujeres, es más, no le atrae ningún tipo de relación y contacto físico. Pero otro de los personajes principales que también quiero presentarles es uno que realmente es brutal, ya que este tiene conexiones con otros libros y de eso les hablaré más adelante, y es el consejero principal del rey, el mago Randall Flagg, que sin duda alguna es muy inteligente y poco a poco nos daremos cuenta de él por qué tiene gran sabiduría, tantos poderes, tantos conocimientos y cuáles son sus objetivos principales, esos toques maquiavélicos que él tiene porque quiere manipular en este caso a Roland, pero también a todo el que esté a su alrededor y el que probablemente le pueda generar algún peligro o riesgo al interponerse entre sus propósitos. Por eso es que este villano es realmente brutal y despiadado. Y es aquí en donde entra otro de los personajes principales. Roland reflexiona y se da cuenta que no se puede quedar así, él debe dejar posteriormente a algún heredero. Entonces, con ayuda de Randall Flagg, quien le consigue y le presenta a varias mujeres, él conoce a Sasha y se enamora de ella perdidamente. Sin embargo, Randall Flagg se da cuenta que Sasha no es fácil de manipular porque Sasha es una mujer inteligente, una chica muy educada, tiene principios y tiene objetivos principales. El primero de ellos es apoyar al rey en todo lo que él necesite para lograr ser un rey impresionante. Y el segundo de ellos es educar a sus hijos. Y es aquí donde Sasha tiene un papel relevante e importantísimo. Una vez que este matrimonio va creciendo, por consecuencia tienen hijos. El mayor de ellos es Peter, un chico realmente dotado de una belleza increíble, de una
inteligencia brutal y sobre todo que tiene un contacto directo con Sasha, quien le transmite esos valores, la educación y sobre todo los principios para poder lograr en el futuro ser el rey que Delain merece. Sin embargo, el segundo de los pequeñines es Thomas, quien a una temprana edad pierde a su madre. Por eso es que el papel de Sasha quisiéramos que llegara a más, pero esos valores que ella manifiesta creo que son fundamentales en toda la historia. Pero Thomas, el hijo menor, ya no logra tener esas virtudes que Sasha le había heredado a Peter, el hijo mayor. Entonces este es criado principalmente por Roland, quien, hundido en el alcohol y en la irresponsabilidad por el dolor de la pérdida de Sasha, mismo dolor que fue provocado por Randall Flagg, ya que él sabía que estorbaba en los planes de este villano la vida de Sasha. Entonces Roland ya no es un buen padre para Peter ni para Thomas, pero Peter ya no corre tanto peligro, ya que él había adoptado las virtudes y los principios de su madre. Sin embargo, Thomas, al ser criado por Roland en medio del dolor, de la tragedia, de sus vicios y de sus irresponsabilidades, termina ganando virtudes, pero ni siquiera de su padre. Los consejos y la influencia más grande en la vida de Thomas era Randall Flagg, y Randall Flagg se daba cuenta que él no podía manipular a Peter porque era el vivo retrato en cuerpo, mente y alma de su madre Sasha. Entonces era imposible manipularlo. Sin embargo, se dio cuenta que al que sí podía manipular era a Thomas. Entonces se dio cuenta que debía hacer a un lado en algún momento a Peter, porque si Peter llegaba a ser rey, lo primero que él iba a hacer era mandar a volar a Randall Flagg. Entonces los planes de destruir a Delain iban a ser cortados por completo. Entonces poco a poco él va maquinando un plan malvado en donde él quiere destruir por completo el reino, comenzando por Roland y después por su hijo Peter. Hay un detalle en el principio de la historia que no quiero que se lo pierdan. Randall Flagg había tenido discusiones con el rey por el trato que éste le daba a su esposa y a su hijo mayor, Peter. En una ocasión, Randall Flagg se preocupó muchísimo porque Peter jugaba con la casita de muñecas de Sasha. Esta casita era una réplica perfecta del castillo que contaba con todos los detalles y funciones del mismo, lo que la hacía realmente impresionante. Pero le decían: oye Peter, ¿cómo estás jugando con una casita de muñecas? Eso no es para ti. En otra ocasión se daba cuenta Peter que el rey, tanto el rey Roland como todos sus ayudantes y sobre todo Randall Flagg, eran muy sucios al momento de comer, y él en algún momento también fue afectado por esa influencia y comenzó a comer de manera descuidada. Sin embargo, su madre le llamó la atención y le dijo: no importa que los demás sean así, tú siempre debes marcar la diferencia. Entonces, si tú estás comiendo, vas a ser algún día rey y nadie quiere un rey maleducado o sucio. Debes de agarrar siempre una servilleta, y ojo con las servilletas, porque cuando él fue regañado por su madre, él le prometió que jamás en la vida iba a dejar de usar las servilletas o ser descuidado en todos los aspectos de su vida, y él se lo prometió. Esa promesa fue la que derivó que después vinieran acontecimientos increíbles por medio de las servilletas y también de la casita de muñecas. Randall Flagg se daba cuenta de esos detalles, pero no lograba percibir la relevancia que estos tendrían en algún futuro. Ya cuando la historia continúa, nos damos cuenta que Roland está envejeciendo. Roland ya no es el mismo, ya no tiene la misma energía, ya no tiene las ganas de salir adelante. Y Thomas, que requería el cariño de su padre, que tal vez necesitaba los consejos o la atención del mismo para él poder desarrollarse en esa adolescencia, porque es un pequeñito de 12 años, comienza a espiarlo porque Randall Flagg se había hecho su amigo y le enseña lugares escondidos en el castillo, y específicamente un pasillo que da directamente a la sala principal de su padre, donde puede asomarse en los ojos del dragón Niner. Por eso este libro se llama así, pero desde ahí él se acostumbra a espiar a su padre y todo lo que hacía. Se da cuenta que noche tras noche Peter, que era muy responsable, le llevaba una tacita de té para que él pudiera cenar y se despedía de él con mucho cariño. Thomas sentía mucha envidia de la relación que tenía su padre y su hermano mayor, pero él se daba cuenta que él tenía una relación sumamente tóxica, pero al fin de cuentas una relación como si fuera de padre a hijo entre Randall Flagg y Thomas, pero Randall lo hacía nada más para manipularlo. Es ahí donde Randall Flagg se olvida
de que en sus locuras o en su posible cariño que él le llegaba a tener a Thomas le había enseñado ese pasaje secreto. Entonces, cuando Randall Flagg planea asesinar al rey Roland, olvida por completo que alguien podría estar espiándolo, le entrega una copa envenenada a el rey Roland, pero en ese momento Thomas lo estaba viendo por los ojos del dragón. Hay un encuentro de miradas, pero Randall Flagg, aún con toda su sabiduría, no se percata que alguien lo estaba observando. Les repito, Thomas no lo justificamos, pero era un pequeñito, no supo qué hacer al darse cuenta que a su padre lo estaban envenenando, y después rápidamente nos damos cuenta de cómo Randall Flagg ya había maquinado todo para inculpar a Peter, y es ahí donde es algo sumamente impresionante. Peter llora a la muerte de su padre. Peter quiere correr para buscar al asesino de su padre, pero se encuentra con esa trampa maquinada y creada por Randall Flagg y termina encerrado en la Aguja, que es una mazmorra que se encuentra a más de 80 metros de altura, horrible, llena de ratas, en donde también muchos presos del pasado, y ojo con el pasado, porque ya que ustedes avancen en la historia no voy a darles más detalles, pero se darán cuenta que 400 años antes ya había pasado algo similar con personajes que estamos viendo ya en el presente de esta obra, y eso nos hará vibrar por completo porque ya nos abre un panorama más increíble de lo que puede suceder en el macro universo de Stephen King y de las capacidades que tienen sus personajes y villanos. Es ahí donde Peter se da cuenta que es traicionado, se siente solo, pero él jamás pierde la esperanza, y es aquí donde recuerdo el cuento corto que fue inspiración para la película Sueños de Fuga, porque cuando uno no se da por vencido, todo es posible. Las servilletas, la casa de muñeca tienen una relevancia increíble, y es aquí donde entran más personajes. Dennis, el mayordomo, Ben, el mejor amigo de Peter. También entra el juez Payne, que en algún momento tuvo que declarar aún con sus dudas, porque todo mundo tuvo dudas, pero también otros, y al final todos señalaron a Peter como el asesino, pero el juez Payne tuvo sus dudas y aún así tuvo que decretar que Peter era el culpable, y después de llamarlo rey o futuro rey, en unos segundos todo se transgiversó y lo llamaron asesino. Se burlaron de él, lo humillaron y lo terminaron encerrando en esa mazmorra, rompiéndole sus sueños, pero él siempre tuvo presente que él podía hacer algo más por su pueblo para vengar la muerte de su padre. Thomas, por el contrario, termina siendo coronado a una corta edad. Él tiene mucho miedo, él no estaba preparado, siempre se había percatado que el rey tenía que ser su hermano mayor porque él había sido ya preparado para ocupar ese puesto. Él probablemente quería ese puesto, pero Thomas no sabía qué hacer. Se refugió en los brazos, en el cariño y en la asesoría de Randall Flagg, pero Randall Flagg siempre lo usó para poder cumplir con sus propósitos. Randall Flagg echó todo a perder en el reino de The Line, y es ahí cuando el dolor, el desorden y la rebeldía comenzó a surgir en este hermoso reino, y poco a poco Thomas fue objeto de burlas. Él ya no sabía qué hacer, se refugió en los vicios, se refugió en el dolor, no podía dormir. Se daban cuenta las personas que estaban a su alrededor que él sentía cosas extrañas. En su mente él sabía que tenía mucha culpa, él sabía quién era el verdadero asesino, pero simplemente no podía tomar una decisión congruente. No les quiero contar más detalles porque todo lo demás quiero que lo descubran poco a poco en la lectura de esta gran obra de arte, Los ojos del dragón de Stephen King. Lo que sí quiero platicarles son detalles sumamente impresionantes. Hay una mención sumamente increíble de uno de los libros escritos por nuestro maestro también del terror, Lovecraft, pero eso quiero que ustedes lo descubran, y si lo descubren o ya lo descubrieron o cuando lo hagan, quiero que me lo platiquen porque creo que ese es un tema sumamente importante y relevante. Otro de los datos que no quiero que se me escape por nada del mundo es que debo aplaudir la labor que hace Stephen King al darle vida al narrador de esta obra, ya que en ningún momento conocemos su identidad, solo sabemos que es alguien cercano, alguien que probablemente vivió muy de cerca los acontecimientos de esta historia porque nos los platica de una forma
tan natural, sin embargo también nos deja muchas dudas porque el narrador también te conecta con acontecimientos o con emociones que podríamos ubicar en nuestro presente y eso es algo brutal. Hay conexiones con Tierra Media, hay conexiones con el mundo que conocemos, de qué manera se relaciona este narrador, en dónde está parado él. Eso es realmente brutal, es realmente increíble. El narrador todavía te deja con más dudas. Al final del libro el narrador te invita a darte cuenta que todavía la historia no termina. Me encanta cómo nos damos cuenta que los personajes van cambiando poco a poco de personalidad, van evolucionando. Es cierto, hay algunos personajes que se quedan planos y son buenos en un principio, terminan buenos al final. Los que son malos al final, pero también hay otros personajes que a lo largo de la trama van evolucionando, van madurando y sobre todo van tomando mejores decisiones que las que tomaban en un principio. Entonces eso es realmente brutal. El peso de las emociones abordadas en este tema, sobre todo la educación infantil, la importancia que tienen las palabras, los consejos y sobre todo esas virtudes que se le pueden heredar a los pequeñines es realmente algo fabuloso y fantástico. Por eso es que admiré muchísimo esta obra, la recomiendo bastante y creo que es una súper opción para invertir nuestro tiempo leyendo un buen libro. La conexión que tiene esta obra con toda la literatura de King es realmente impresionante. Desde Randall Flagg, que es el villano principal de la Danza de la Muerte, hoy denominada Apocalipsis porque ya está en versión extendida, pero también este mismo villano se encuentra en la saga más increíble que ha escrito este autor, que es La Torre Oscura, siendo mencionado desde El Pistolero, pero también en La Llegada de los Tres, teniendo una relevancia no solamente Randall Flagg, sino dos personajes que al final de Los Ojos del Dragón ustedes van a entender por qué se relacionan directamente con esa persecución que tiene el villano principal de El Pistolero y La Llegada de los Tres. Ahora bien, no todo termina ahí. En la recopilación de cuentos cortos, todo es eventual, específicamente en el relato de las hermanitas de Luria, también es mencionado este personaje. Sin embargo, no paramos ahí, ya que en Los Chicos del Maíz, estos pequeñines adoraban a un personaje, y sí, adivinen a qué personaje estaban adorando. Por eso mismo es que este libro es realmente fundamental para entender todo el macrouniverso de King, y sobre todo si tú ya estás abordando o piensas abordar La Torre Oscura. Pues amigas, amigos, hasta aquí la reseña. Hasta aquí la reseña de esta semana. No olviden dejarme sus opiniones y sugerencias aquí en la cajita de comentarios, ya que estaré muy pendiente de todo lo que ustedes me digan. Les recuerdo, síganme en todas mis redes sociales. Yo soy Rodo y este es su canal.